la reunión pasada y me quedé nada más con el live. Así que, ¿qué más es posible? Gracias a todos. Pues bienvenidos una vez más a Café con Aroma Conciencia. En verdad estoy infinitamente agradecida a todos los que están ya conectándose en Zoom y los que ya nos están viendo en Facebook. ¿Qué más es posible? Gracias. En una tardecita más de Café con Aroma Conciencia. Y hoy tenemos una súper invitada. Vamos a dar unos minutitos. ¡Ay, listo! Yo decía unos minutitos para ver a Paula. ¡Qué emoción recibirte! Y pues para Café con Aroma Conciencia es un honor recibir a Paula Gil, facilitadora certificada de Access Consciousness. Y hoy tenemos un tema que se me hizo súper interesante cuando, gracias Ibis por ser parte de esta conexión y Geri, no sé si está aquí Geri, que también es una gran conectora y que constantemente está contribuyendo con todas las creaciones de Paula. Quien no siga a Paula, bueno, síganla porque esta mujer está imparable. Y precisamente cuando escuché de Paula me encantó porque habías visto anteriormente parte de una serie maravillosa que hiciste de Desmentificando los cuentos de princesas o de hadas, no recuerdo muy bien el título, pero grandiosa creación. Y venimos a hablar de una energía que es una creación, es propia tu creación, Paula. Platícanos un poquito ¿en qué consiste este tema de cirugías cuánticas? Bienvenida y buenas tardes, Paula. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Gracias a las personas que nos están acompañando aquí, gracias a los que nos ven por Facebook y gracias a ti realmente por pues crear este espacio y crear este programa. Para mí siempre es muy emocionante recibir como invitaciones y siempre tengo mucha gratitud cuando las personas me quieren invitar como a sus espacios. Entonces, pues gracias y gracias a todos por estar acá con nosotros para compartir este café con aroma de conciencia. Además que amo el café, entonces me encanta. Ay, me encanta. Bueno, Paula, para quien apenas está conociendo un poquito su energía, Paula está en Colombia, entonces sí, qué delicia esa energía del cafecito. Justo cuando inició Café con Aroma Conciencia, que empecé a percibir esta maravillosa pues entidad que ahora reconozco, justo esa energía de, wow, ese aroma cuando despiertas, que te llena de gozo y que te dice, wow, estás despierto, le estás oliendo y que el primer sorbito ves las cosas de una manera diferente, pues así percibí precisamente las herramientas de Access en mi vida, como ese gozo que me conectaba a algo que cuando hice la pregunta, ¿cómo puedo como aterrizar esto en mi vida diaria? Dije, es cuando huelo una taza de café recién hecho. Así que qué delicioso. Wow, gracias a todos los que están también ya en Facebook. Lore hermosa, más de varias personas ya conectadas acá. Gracias, Lore Maldonado. Y pues Bueno, platícanos entonces, un poquito, Paula, sigue. ¿en qué consiste precisamente? Y el título sobre todo, cuando estábamos hablando un poquito sobre qué tema te gustaría compartir, desde el título fue así como súper expansivo el tema, cirugías cuánticas. Bueno, les cuento un poco. Bueno, yo soy Paula Andrea Gil, nací en Colombia, soy facilitadora certificada de Access Consciousness, soy facilitadora de dos especialidades que son la recuperación correcta de ti y relaciones hechas diferente. Y realmente he sido como una buscadora de siempre. Sí, esto porque de pequeña veía la energía. Y pues durante mucho tiempo eso fue algo un poco como complejo en mi vida porque veía las cosas de una manera muy diferente a como las personas las veían. Entonces, desde pequeña, pues siempre veía la energía y me gustaba como averiguar qué pasaba porque realmente las personas pues no veían nada de cómo yo lo veía. Entonces, yo empecé a tomar pues clases en muchas técnicas, pasé por muchísimas técnicas y buscando este tema como de la energía, de qué era esto, de qué era lo que había ahí, entonces realmente empecé a desarrollar mi propia técnica que se llama conciencia cuántica, ¿sí? Y conciencia cuántica es una técnica que está muy basada en la física cuántica y en todo lo que yo veía de la energía. Y dentro de conciencia cuántica, entonces se generó como esta
creación, como esta entidad que empezó a hablarme, que fue el tema de las cirugías cuánticas, que justamente pues este fin de semana tuve una clase de cirugías cuánticas y cirugías cuánticas avanzadas y que tuvo traducción a 3 idiomas, tuvo traducción también al francés, al italiano y también pues la tuvimos en español y realmente fue un momento maravilloso para mí pues poder ver cómo los manuales que yo escribí ya digamos como en 3 idiomas y participantes de 3 idiomas pues fue algo absolutamente grandioso. Entonces, yo, pues, les voy a contar ahí como un poquito, o sea, yo veía las cosas como si nada fuera sólido, ¿sí? Entonces, cuando tú ves las cosas como si nada es sólido, realmente eres consciente que no hay separación entre las cosas, ¿sí? He contado, digamos, en un programa que otro que me habían invitado, que me invitó Jessie Pineda, les contaba que para mí era difícil diferenciar, por ejemplo, en la mesa donde estaba el plato, de dónde estaba el vaso, porque yo veía todo unido. Entonces, pues debido a eso, pues digamos como que en esta realidad a veces pues me echaba encima el jugo, o sea, tenía como unos comportamientos que pues mis papás decían que eran raros, que yo estaba como bastante mal y durante mucho tiempo realmente sufría por eso porque no veía las cosas de la forma en la que los demás lo veían. Solo que luego empecé a preguntarme, bueno, realmente como que cuánta información hay acá, cuánta energía hay acá. Y cuando me permití pasar del juicio de mí a empezar a recibir toda esta información que podía estar disponible, cuando ves cómo funcionan las moléculas, cuando ves cómo funcionan como las partículas cuánticas, fue que empecé a recibir la información acerca de conciencia cuántica. ¿Sí? Entonces, desde conciencia cuántica yo tengo varias clases y son clases pues totalmente diferentes a Access. Y una de estas clases, pues les comentaba, es cirugías cuánticas. Entonces, esto empezó un poco porque con lo que yo recibía hacía sesiones de sanación y hacía también como sesiones personales. Para mí siempre fue como posible trabajar a distancia porque realmente el tiempo y el espacio no existen, o sea, realmente el tiempo y el espacio son muchos como constructos de esta realidad. En unas clases que doy, por ejemplo, les enseño que si tú pones distintos relojes a diferentes alturas, ¿sí? Entre, digamos, en este mismo lugar, pero empiezas a poner un reloj acá, otro más arriba, otro más arriba, otro más arriba, hasta que llegue, digamos, a la atmósfera, todos los relojes marcan horas diferentes. Así es en el mismo punto, ¿sí? Y eso, digamos, permite ver que realmente el tiempo es, pues como decía Einstein, realmente el tiempo es bastante relativo Así. y realmente el tiempo es solo un constructo de esa realidad. Entre más espacio tienes, realmente menos tiempo. Por eso cuando uno está así como, wow, así súper feliz, realmente el concepto de tiempo, o sea, el tiempo como que se te va, o sea, tú no estás nunca pensando qué hora es, sí, porque como que entre más espacioso te sientas, realmente el tiempo deja de importar. Sé que muchos de los que están acá son de Access y, por ejemplo, cuando te corren una sesión de barras o un proceso de cuerpos, el tiempo corre como de manera diferente. A veces tú crees que han pasado como 5 minutos en la camilla y realmente ha pasado 1 hora o han pasado dos, ¿sí? Y es mucho por esta relación del espacio-tiempo. Entonces, también, digamos, el espacio no existe y entonces, pues por eso realmente las técnicas a distancia funcionan perfectamente, porque pues no hay ninguna diferencia. Para la energía no existe el espacio y para la energía no existe la separación. Entonces, como no existe la separación, pues yo desde acá puedo hacer, digamos, escaneos energéticos a cualquier persona que esté lejos y también puedo hacer cualquier intervención energética a cualquier persona
que esté en cualquier lugar del planeta. Entonces, digamos como que con la información que yo recibía un poco de todas estas moléculas y esta forma extraña de ver, empecé a entender muchas cosas y empecé a recibir mucha información y a desarrollar completamente la clase de cirugías cuánticas. Entonces, en principio, yo lo hacía solo para mí y para los pacientes que yo atendía. También lo hago en animales, entonces lo hacía en animales y realmente pasaban cosas absolutamente grandiosas. Pero luego las personas me empezaron a decir, ay, oye, ¿por qué no nos enseñas eso que tú sabes? Pero en principio yo, la verdad, no sabía cómo poder transmitirlo, porque tenía la idea que eran como muchas ideas sueltas en mi mente, pero como que nunca iba a tener como un orden para poder ponerle como a todo eso. Sí, hasta que pues realmente ya luego empecé como a organizar un poco más la información, a crear estas clases y cuando las creé fue maravilloso porque cada vez recibo más información. Entonces, en principio yo daba como, digamos, la clase básica, aunque no es tan básica porque en esa clase hasta se crean órganos, pero realmente daba esa clase básica, pero cada vez empecé a recibir incluso de perfilamiento facial, de rejuvenecimiento, de moldeamiento corporal, de bariátricas cuánticas, de muchos métodos para rebajar de manera cuántica. Y bueno, y pues de todo un poco. Entonces, pues esa creación ha ido creciendo y bueno, acá estamos. Entonces, ¡Wow! Nos dejaste, literal, en Facebook también están como súper interesados, como precisamente a veces estamos como, ahorita lo mencionaste, ¿no? En esta constante búsqueda y cuando nos abrimos precisamente las infinitas posibilidades de, de esta, sobre todo algo que me encantó que nos has compartido, es el reconocimiento de tu saber y que lograste salir del juicio. Y una vez que dejas de enjuiciarte en lo que podría ser algo incorrecto, en que en esta realidad consideres, qué tal que ahí está tu superpoder, en infinita gratitud, de que hayas infinita gratitud de que ahora esto es una gran contribución para el planeta, de que tu historia en verdad es súper inspiradora a invitarnos a reconocer y dejar de juzgarnos, que aquello que tanto nos podemos juzgar porque no encajamos en esta realidad, nos puede llevar a reconocer esa potencia y la contribución que realmente somos en el planeta. Está súper interesante todo lo que nos platicas y sobre todo que sigues en esta pregunta de qué más es posible, dices, sigues recibiendo información, sigues, y algo que me encanta sobre todo en cuestiones energéticas, como ahorita hablamos de la energía cuántica y poder reconocer que no existe separación y de que somos energía y que por medio de toda esta energía podemos, como tú misma dijiste, o sea, crear órganos nuevos, modificar lo que hemos creado en este cuerpo, en esta realidad con nuestros cuerpos. Es súper interesante todo lo que nos platicas. Se había visto en alguno de tus flyers precisamente que das precisamente la clase de cirugía cuántica y la clase de cirugía cuántica avanzada. Está ujú. súper interesante, Paula. En verdad, yo no había escuchado como tal, había leído algo de física cuántica. Y esto que mencionas con respecto a reconocer, fíjate, reconocer que todos somos energía y de que la energía está ahí, que solamente quizá tú en esta realidad aún no nos permitamos, porque no hemos reconocido nuestra capacidad de verla más allá de lo que es sólido, de lo que hemos considerado que es algo fijo, y Ujú. permitirnos, ahorita que mencionabas tu experiencia con respecto a ver la energía, a mí me ha pasado 2 veces de poder ver literal partículas de luz, fotones, y poderlos mover. Y en verdad decir, Ujú. wow, cuánto ya está ahí y que no nos permitimos realmente reconocerlo. Increíble. Sí, Y, sí, y, sí, sí. especi y cirugía cuántica, una vez que estaba leyendo también parte de tu información, habla, mueve muchísimo. Saludos, Lisbeth, hasta Colombia. Este, puedes modificar y puedes ir a esta área de sanación como tal, cualquier padecimiento. Sí, a ver, digamos que voy a explicarles un poquito de
física cuántica desde lo que yo veía en términos así como física cuántica para dummies, que a veces quiero escribir un libro un poco de eso, como física cuántica para dummies, porque a veces uno como que ve que esos son tantos términos extraños que realmente te confundes, ¿sí? Pero desde la base, digamos, todo es energía, ¿sí? Todo en el universo es energía. Y la esencia de la energía es el movimiento. La energía no está fija, ¿sí? Por eso el universo todos los días se expande, ¿sí? El universo está en constante, digamos, expansión. Nosotros tenemos a veces un poco más de puntos de vista fijos, ¿sí? Y empezamos a solidificar muchas cosas en nuestra realidad o en nuestra vida. Pero incluso, pues, nuestros cuerpos que se ven sólidos realmente no son sólidos. Han hecho unos experimentos y, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo. Todos nuestros cuerpos están hechos de partículas cuánticas. Y además han descubierto que lo que hay en la partícula cuántica en el 99.99.99.99.99 es espacio. Sí, o sea, nosotros nos vemos sólidos, pero realmente nosotros estamos hechos de espacio. Cada una de nuestras partículas cuánticas es en su gran mayoría espacio y lo otro es energía. Hay energía que se está moviendo. Si cogiéramos, digamos, como un átomo, ¿sí? Y pusiéramos como la parte que es de energía en el centro, lo más cercano estaría como en el centro de un estadio, digamos, si lo pusiéramos, lo más cercano estaría como en las porterías, pues, o sea, hay de verdad demasiado espacio entre cada una de nuestras partículas cuánticas. Solo que nosotros nos vemos sólidos por unas fuerzas, pues que si ya no es del caso explicar, es algo un poco técnico, pero entonces nos vemos sólidos porque aparentemente como que las partículas se unieran. El punto es que si todo es energía, la energía siempre se transforma, toda energía se puede cambiar, realmente todo es cambiable, ¿sí? Solo no podemos cambiarlo cuando tenemos el punto de vista muy fijo de que las cosas no pueden cambiar. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hacen el ejercicio de expansión que hay en Access, que es como este espacio en el que sientes que todo es posible, ¿cierto? Es porque te conectas muchísimo más como con este ser infinito y te conectas como con la energía que realmente eres. Y a veces elegimos funcionar desde eso, pero a veces también nos compramos la idea de que solo somos este cuerpo sólido y cuando empezamos a ver como este cuerpo sólido, entonces como que tenemos este punto de vista de que las cosas no se pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, entre más solidez o solidificación tú le pongas a algo, es más difícil cambiarlo. Entre más, digamos, tú te conectes con esto de la energía y más espacio pongas, ¿sí? Es como que entre más espacio haya, más fácil es, digamos, como mover las moléculas. Yo les explico en algunas de mis clases que realmente las moléculas siempre se están moviendo y se están moviendo a mucha velocidad. Son como nuestros puntos de vista fijos los que hacen que las moléculas empiecen a disminuir su velocidad, ¿sí? Y muchas veces cuando esas moléculas disminuyen su velocidad, empiezan a crearse como distintas patologías en los cuerpos, porque la esencia de nuestros cuerpos es la energía. La esencia de nuestros cuerpos es el movimiento. Entonces, cuando empiezo a poner tantos puntos de vista, que empiezo a hacer como que se detiene la molécula y ahí es cuando empiezo a sentirme súper pesado. ¿Cuántos de ustedes, digamos, eh, cuando empiezan, digamos, a pensar mucho en un problema, ¿sí?
Cuando empiezas como todo el día a estar en un problema, cada vez te empiezas a sentir como más pesado, muchísimo como más pesado, como abrumado, y cada vez encuentras como menos posibilidades de cambiar, ¿sí? Entonces, cuando empiezas como a aplicar un poco esto a la vida, te das cuenta de que realmente todo se puede cambiar, ¿sí? Y ahí es la pregunta que tú me hacías, que pues si todo se puede cambiar, pues básicamente puedes empezar a cambiar cualquier condición en el cuerpo, ¿sí? Wow, me Wow, encanta. Ay, como que se metió el audio. Me encanta todo lo que nos compartes y justo fíjate que haciendo un poquito de conexión, habemos varias personas aquí de Access y era precisamente esta energía que nos mencionaste ahorita, más espacio, más conciencia. Hay una información bien interesante que precisamente nos dices, ¿cómo es que cuando empiezas a tener más conciencia, la sanación se da por añadidura? Y precisamente toda esta información que nos compartes, esta energía de decir, entre más espacio haya entre una molécula y otra, y las moléculas sigan en esta pues sinergia de movimiento, precisamente nos permite darle ese espacio de naturalidad, de estar en movimiento constante. Esto que mencionas con respecto a los puntos fijos que nos hacen detenernos, que son precisamente los que crean esta solidez y calcificación de estos puntos de vista, que son los que crean las patologías, ¿cuánta conciencia hay en ello y cuánta contribución podemos ser desde este espacio? Platícame un poquito, Paula, esta técnica tú la muestras, la enseñas, perdón, vía Zoom, vía Internet, y específicamente, ¿qué temas se ven, por ejemplo, en la primera clase? Es que está súper interesante, está creando mucho interés acá ok. en Bueno, Facebook, súper interesante, está súper interesante. bueno, yo doy unas clases que se llaman Escuela de Mutantes, donde vemos mucho de cómo funciona todo el tema de la energía y cómo realmente muchas de las cosas que tú crees que son reales, pues realmente no lo son, ¿sí? Así como les hablaba un poco del tiempo, el espacio y bueno, incluso hasta, por ejemplo, la percepción de que tú estés sentado en una silla, realmente tú no estás sentado en la silla, ¿sí? Porque tu fuerza gravitacional y la fuerza gravitacional de la silla no podrían juntarse del todo. Entonces siempre hay como un poquito de distancia entre la silla y tú, solo que nosotros siempre creemos que estamos sentados sobre la silla, ¿sí? Entonces, en esta escuela de mutantes, digamos que se enseñan muchas de las cosas de conciencia cuántica, o sea, se enseña mucho como de las moléculas, se enseña mucho acerca de cómo funcionan como algunos principios de la física cuántica para aplicarlos en tu vida y en tu realidad. Porque, y acá me quiero detener un poco en esto que les estoy diciendo, porque por ejemplo la física cuántica es la física de las infinitas posibilidades, ¿sí? En física cuántica todo es posible todo el tiempo y al mismo tiempo. Es solo la física clásica, la que era física hace como de 300 años, con la que a veces todavía las personas siguen estudiando, en la que te dicen que es la física como del determinismo, que es esta física que dice, si A es B, pero en la física cuántica eso no es real, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a comprender que realmente las infinitas posibilidades es la forma en la cual funcionan las partículas. Empiezas a darte cuenta que esto que enseñan de, ay, vive en el mundo de las infinitas posibilidades, realmente no es ilusorio. Es, por el contrario, lo más real, ¿sí? Porque cuando tú ves una partícula puede estar incluso en dos lugares al tiempo. Puede ir hacia atrás en el tiempo, puede ir hacia adelante, puede hacer miles de cosas. Entonces, cuando estás desde esa comprensión, dices, wow, o sea, cuando pido las infinitas posibilidades, realmente estoy vibrando en esa vibración de las partículas cuánticas. Y acá también quiero explicar algo. Muchos de nosotros, bueno, por ejemplo, como
Si en las partículas cuánticas todas las infinitas posibilidades están disponibles, ¿tendría alguna relevancia el pasado? No. ¿Tendría alguna relevancia el karma? No. ¿Tendría alguna relevancia el destino? No. Lo único que cambia a dónde va una partícula cuántica es el observador. ¿Sí? Es quien lo observa. Por eso han hecho muchos experimentos que se llaman los experimentos de la doble rendija o el experimento del efecto observador, que es, si tú miras esta partícula, la partícula se va hacia allá, pero si la miras, digamos, María, entonces se va a ir hacia allá, y si la mira Erika, se va a ir hacia acá. Y ahí también puedes empezar a comprender que tu punto de vista crea tu realidad. ¿Sí? Y que entonces esto que te enseñan de que tu punto de vista crea tu realidad es real, porque cada vez que tú observas una partícula, esa partícula toma una determinada posición. Cuando tú sigues creyendo en el pasado, en el karma, en todo esto, realmente estás funcionando desde la física de hace 300 años, que te decía que a una causa hay un efecto. Pero en las partículas cuánticas eso no existe, porque todos los efectos son cambiables. Entonces, digamos que en esas clases que te digo, se explica todo esto. Se hacen Wow. muchos ejercicios de cómo aplicar eso a tu vida, porque pues realmente puedes saber todo eso, pero pues eso para qué me sirve, ¿sí? Entonces es como cómo hacer eso para aplicarlo en mi vida, para crear la vida financiera que quiero, para quitar un dolor, como están preguntando, y pues para cantidades de cosas, incluso pues hasta para cambiar efectos del envejecimiento en tu cuerpo, bueno, y muchas otras cosas más, ¿sí? Está sumamente interesante. Y ahorita que mencionas esto, me encanta que lo hayas aterrizado de esa manera, donde precisamente nos lleva a reconocer que no las frases, por ejemplo, en este caso, como hiciste alusión y analogía a las frases de Access, no son solamente, diríamos, en México, y ahí van a disculpar el francés, no son este pensamiento mágico pendejo, sino de que realmente detrás de estas palabras que verbalizamos para que nuestro subconsciente lo aterriza en esta realidad, lleva un trasfondo de ciencia pura. Me encanta que lo hayas dicho de esa manera. Y con respecto también a esto que mencionabas de que cuando hay una modificación, el pues la referencia de que no se puede modificar el pasado o el futuro, hay precisamente un estudio científico donde las moléculas al separarse, y si hay un cambio en esta molécula, el efecto espejos también se da en esta molécula. Entonces, ¿qué contribución podemos hacer a partir de este momento que empezamos a elegir diferente y empezamos a modificar lo que ya habíamos creado, tanto en el pasado, empezar a cambiar también el pasado y obviamente, por ende, el futuro? Nos pregunta, bueno, Olivia, como mencionabas ahorita, ¿cómo se hace para cambiar algún dolor, por ejemplo? Y pregunta también que si todas las personas pueden hacer tu curso, si está abierto al público en general. Sí, sí, los cursos se pueden hacer, digamos, la Escuela de Mutantes está abierta para todas las personas que se quieran inscribir, y lo que sí tiene requisito, por ejemplo, de cirugías cuánticas avanzadas, no la pueden hacer si no han tomado cirugías cuánticas básicas. Esto porque las cirugías cuánticas avanzadas requieren el conocimiento de las básicas. Si no tienen el de las básicas, no van a poder hacer realmente ninguna de las cirugías cuánticas avanzadas. Está súper interesante. Ajá, Fíjate que mencionabas precisamente algo hace un momento, con respecto a cuando tú empiezas a modificar tu punto de vista, que en este caso es precisamente los puntos que utilizas para crear esta realidad, empiezas a modificar y crea un efecto colateral a todo lo que estás creando, y pusiste tus relaciones, el dinero, y que todo realmente se puede modificar. Porque justo hace un momento nos platicabas con respecto a esta super capacidad que tienes de poder ver la energía y precisamente reconocer que todo es energía. Todo es energía. Entonces, tanto puede cambiar tu cuerpo como pueden cambiar tus finanzas, puede cambiar tus relaciones, y todo va a depender de cómo empieces a observar ese punto fijo que no te permitía precisamente modificarlo. Con respecto a aterrizar un poquito todo esto que mencionas, que precisamente que dices, quizá
el aprender la terminología de cómo debe, o sea, la terminología perfecta o correcta de la física va más allá de solamente terminología. Ujú. Dice, voy a leer un Sí, comentario que dicen dale. aquí rapidito. Dice Yvonne, al principio sientes que te vuela el cerebro cuando empiezas a cambiar tu percepción e integras estos conceptos. Después es muy fácil comprenderlo porque tienes una expansión que el efecto observador. Gracias, Yvonne, qué rico. Sí, qué buena contribución. Sí, yo quería comentarles que nosotros muchas veces repetimos frases como sin sentido, ¿sí? O sea, es como que a veces coges, por ejemplo, como, sí, ¿cuáles son las infinitas posibilidades? No sé qué, pero realmente es más como una frase que está repitiendo sin ninguna energía, ¿sí? Pero realmente cuando dice, o muchas personas dicen, sí, a ver, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria, pero pues están como que ya totalmente desconectados de la energía, ¿sí? Cuando tú te permites un poco comprender cómo funciona todo, es como, wow, sí, ahora sí sé qué son las infinitas posibilidades y ahora sí puedo empezar a pedir por las infinitas posibilidades. O sea, no como una frase que leo sin sentido, sino como desde la conciencia. Y las herramientas también, por ejemplo, las herramientas de Access y las herramientas de conciencia cuántica son herramientas energéticas. Esas herramientas funcionan es a tu energía, no a tus palabras. Hay personas que dicen, ay, no, sí, yo estoy pidiendo mucho dinero, pero lo están pidiendo desde el punto de vista de no tengo, se me va a acabar, ¿qué voy a hacer? Dios mío, tengo mucho miedo, miedo de que me falte. Entonces, digamos ahí, la energía que están poniendo en su vibración no empata como con sus palabras. Y el universo lo que lee es la energía. ¿Sí? El universo no lee tus palabras y es por eso que a veces las personas dicen yo uso las herramientas y no funcionan, ¿sí? Porque tal vez las estás usando solo como palabras, más allá, digamos, de tener como toda la energía, por ejemplo, en ellas, ¿sí? Entonces, cuando yo le explico a muchas personas, bueno, pues cómo es que funciona una molécula, a veces las personas dicen, ay, moléculas giren, pero bueno, no saben, o sea, es como muchas cosas que realmente a veces creen que están como en una burbuja o algo así. Y te das cuenta, bueno, pues es que tú también estás hecho de moléculas, o sea, muchas cosas que empiezas a comprender realmente como que tus resultados pueden ser más fáciles. La persona que preguntaba cómo hacer para cambiar algún dolor, ¿sí? Entonces, lo primero que yo le diría es que normalmente el dolor es información. Entonces, pues habría que mirar, o sea, qué información hay ahí en esas células, en esas partículas cuánticas. Es una información que es tuya, es una información que estás percibiendo, porque nuestro cuerpo es como un radar, ¿sí? Nuestro cuerpo es un radar de energía, precisamente porque realmente no hay separación. Entonces, tú, como ese radar de energía, pues percibes mucha otra energía que hay a tu alrededor y a veces crees que eso que estás percibiendo es un dolor y es tuyo, ¿sí? O a veces tu cuerpo te está dando información. Entonces, pues habría que entrar a mirar qué información te está dando tu cuerpo para ver también cómo se puede cambiar el tema del dolor. De manera general, podría decirles que entre más expandan las moléculas de su cuerpo y entre más expandan las partículas cuánticas de su cuerpo, es menos probable que tengan dolor, porque el dolor se produce más en la solidificación que en la expansión. Entonces, por ejemplo, si tienes un área de tu cuerpo que te duele, empieza a ensayar a expandir, te duele el hombro, vamos a poner un ejemplo. Entonces empieza a expandir las moléculas del hombro, que empieza a expandir el espacio de las partículas cuánticas del hombro, hasta que haya cada vez tanto espacio, muchas veces solo hacer eso, el dolor desaparece, ¿sí? Y empiezas también como a permitir que cualquier energía que haya ahí entre las partículas cuánticas se suelte. Y cuando se suelta, realmente es que
desde la física cuántica es todo muy fácil, ¿sí? Nosotros desde esta realidad a veces creemos que pues tienen que haber miles de pasos, pero hay veces en que solo tener la conciencia de la expansión te quita un dolor, ¿sí? O también les digo mucho en mis clases, la energía sigue tus órdenes y la energía sigue tus órdenes que no tienen que ser verbales. Las órdenes pueden ser telepáticas. Entonces puedes empezar simplemente a decir, bueno, todo lo que me esté generando este dolor, bueno, si son de Access, lo destruyo, lo descreo, o pues bueno, en física cuántica se usan agujeros negros, agujeros de gusanos, ¿sí? Cualquier otra cosa a través de la cual eliminar o simplemente tu intención de cualquier energía como que se desaparezca, ¿sí? Entonces, pues eso es como lo que diría. Wow, me encanta lo que, es que es tan, justo o sea, me siento como súper conectada y vinculada con lo que compartes, porque has aterrizado mucha la información que a veces precisamente en esta búsqueda constante nos, a veces nos atiborramos de información precisamente sin comprender o sin, no comprender, sino más bien sin reconocer realmente lo que está detrás. Mencionaste varias cosas, sobre todo la coherencia energética. La coherencia energética precisamente decir, pido algo, pero energéticamente estoy pidiendo otra cosa. Entonces, ¿qué Ujú. tomaría en verdad reconocer esto? Que podemos demandar coherencia para que entonces se manifiesten las cosas, porque es como tú me decías, por más que digo las cosas y simplemente repetirlas, por repetirlas verbalmente, sin un sentido energético, no ves el cambio como lo esperabas, porque obviamente ya hay una expectativa también ahí. Ujú. Pero, ¿qué hay de trastorno de esa expectativa? ¿Realmente está funcionando bajo una disyuntiva de no, pero sí quiero? Me encanta, súper, súper Sí, les voy entendido, a poner un buenísimo. ejemplo que pongo porque yo de conciencia cuántica también hay unas clases de comunicación con animales. Y entonces, digamos, en esas clases yo pongo un ejemplo para los que tienen mascota. Y es que tu mascota, por ejemplo, lee tu mente. Sí, tu mascota lee tu energía, no tus palabras. Entonces, si tú le dices a tu mascota, ay, no te subas a la cama, por ejemplo, pero tú estás como pensando, ay, qué rico que mi mascota se suba, a mí me encanta cuando estamos acá en la cama, o estás triste y como que quisieras que la mascota venga, por más de que tú le digas que no, para él ese no no existe, porque él está leyendo que tu energía quiere estar con él en la cama. Entonces nosotros a veces con palabras a las mascotas les decimos, no, no te subas, pero por dentro es como, ay, sí, qué rico que esté acá conmigo, ¿sí? Entonces, energéticamente quieres eso, pero le dices en palabras que no. Y así, con ese ejemplo que les pongo con las mascotas, pasa con todo. Entonces a veces decimos, ay, yo quiero una relación, sí, estoy buscando al hombre de mis sueños, pero por dentro estás pensando como, no, qué tal, qué horror, ¡ay! No, y va y me pasa lo que le ha pasado a todo el mundo, o vaya, con quién sabe qué voy a dar. Entonces realmente el universo responde es a cómo vibra tu energía. Las partículas cuánticas, cuando responden al efecto observador, no responden a las palabras del que las está observando, responden a la mente, o sea, al pensamiento que la persona que la está observando tenía cuando la vio. ¿Sí? No se estaba diciendo, ay, ojalá la partícula se vaya hacia acá. Puede que estuviera diciendo eso, pero si estaba pensando otra cosa, la partícula cuántica va a ir donde la persona piensa. Entonces, realmente, ¿cuánta congruencia energética tienes con todo lo que haces? ¿Sí? Y con todos los pedidos. ¿Y cuál es esa energía que le envías al universo? ¿Mm? Interesantísimo. La verdad está súper interesante. Me encanta, bueno, me dice Sonia, me encanta cómo lo explicas. Y es cierto, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, ¿a qué le estás prestando precisamente atención que no nos permite modificar? Y este ejemplo que pusiste con respecto a las relaciones, también aplica precisamente, o sea, hice totalmente match con eso, con el dinero, ¿no? Cuando estamos en esta energía de quiero dinero, sí, money come, money come, money come, money come, pero energéticamente estás, no, y si me lo roban, no, y qué voy a hacer, y tengo que pagar impuestos. Oh, entonces
esos no, o puede pasar, todas esas posibilidades negativas que tenemos en contra es precisamente que no nos permiten recibir lo positivo, o sea, el dinero en general. Está súper interesante. ¿Cuándo vas a Sí, tener, por ejemplo, acá sí la me próxima? Sí, dime. Sí, sí. Acá realmente, por ejemplo, desde la física cuántica, si tú quieres algo, lo tienes. Sí, entonces, si no lo tienes, es porque, digamos, dirían en Access, no lo has elegido, ¿cierto? Digamos, desde cómo funcionan las partículas cuánticas, si no lo tienes, es porque no lo quieres. Tal vez tienes más energía en querer otra cosa que esa, pero esa no la quieres. Entonces, con lo que decías del dinero, cuando dices, yo quiero dinero, sí, Monicón, más dinero, por favor, bueno, y todo esto, pero realmente, por ejemplo, piensas que tener dinero es peligroso, ¿sí? Entonces, y ese pensamiento vibra más, está ahí vibrando mucho más que Monicón, entonces en la realidad energética, lo que va a las partículas cuánticas es el dinero es peligroso, no el Monicón. Sí, entonces eso era lo que quería explicar. Bueno, pues fechas de próximas clases no tengo en este No, momento. no, por ejemplo, bueno, vi que, o sea, vi un poco tu cartelera, pero me llamó la atención, sí vi anteriormente, no recuerdo, hace como un mes, yo creo, en tus flyers, esta energía, esta clase que mencionas, la de Escuela de Mutantes, Ujú, y que sería como la introducción realmente a toda la sí, que es la clase sí. de cirugía cuántica. ¿Cuándo vas a tener próximamente? Es que sí suena súper interesante, en verdad hay mucha gente así como que ya está empezando a preguntar. No sé si tengas, ahorita sé que tienes cartelera para esta clase, o fue la clase que acaba de pasar que mencionaste de cirugías cuánticas avanzadas, tiene la lectura de cómo convertirse en dinero, que precisamente Sí, imagino que es mucha esta energía, como la mencionas, sí, pero ajá. esta clase de Escuela de Mutantes es obra súper, súper interesante. Yo recuerdo haberla visto en tus flyers anteriores de hace como un mes, pero no tenía como la noción realmente de qué trataba la clase. Entonces, wow, está súper interesante. No sé si aquí hay alguna de tus hosts, no sé Bueno, si está a ver, les Heri. cuento como de qué me acuerdo que tengo. Eh, pues en este momento empecé el programa de cómo convertirse en dinero. Es un programa que sí empecé hoy y bueno, también va mucho un poco como con esta energía. Voy a tener también el fundamento que empieza el 26 de abril y va hasta el 1 de mayo. Y voy a dar comunicación con animales, lo voy a dar el 1 de mayo, ¿sí? Ahí explico algunas cosas y mi idea es sacar una próxima escuela de mutantes, así como para iniciar y explicar así como absolutamente todo. La idea es sacar una en junio, pues como a principios de junio, ¿sí? Wow. Entonces, pues las personas que estén interesadas, pues si quieres les paso la información contigo o pues, no sé, me pueden seguir también como Directamente en tus redes, ¿verdad? eh, Estás como Paula Gil, sí, me o encanta. estoy como Paula Andrea Gil, ajá. Me encanta. También voy a dar una como de la magia de la creación y la actualización, que va mucho de cómo usar todo esto de las partículas cuánticas para crear la vida que realmente quieres. Y en julio creo que vuelvo a dar cirugías cuánticas, sí, pero no tengo no tengo una fecha así como muy clara. Específica. Bueno, Me encanta. sí. Sí. Ujú. Precisa. Qué bueno que más o menos ya nos estás dando una idea. Sí la pueden encontrar directamente. No, es que no veo aquí ahorita alguna de sus hosts, que es Geri Pérez, una grandiosa amiga que también es de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Y a ella, precisamente por allá, conocí mucho de energía porque comparte un montón de posts de esta información, pero está padre que ahorita nos vayas dando así como que cuáles son las próximas creaciones, aunque no haya fecha en específico, porque precisamente Sí. nos vamos dando la apertura a elegirlo, porque suena súper, súper interesante. Mencionaste esta clase que ya tienes próxima, que es precisamente la comunicación con los animales. Y me encanta esa energía, porque en verdad, ¿cuánta contribución pueden ser ellos para nosotros si nos salimos a recibir? La energía, como precisamente ahorita lo mencionó súper clarito, Paula. Mencionó, ellos no leen las palabras, ellos solo leen la energía, perciben la energía. Entonces, no solamente nuestra energía
Ellos perciben la energía de todo lo que les rodea, pues ellos no tienen punto de vista, no tienen como lo mencionaste también, este constructo, esta realidad como lo tenemos nosotros. Y precisamente ellos tienen información directa, por así decirlo. Entonces, perciban solamente la contribución que puede ser recibir la información de tus mascotas, que ellos lo están recibiendo sin filtros y te pueden comunicar todo eso directamente a ti. ¿Cómo va a funcionar esta clase? Bueno, esta clase es una clase de 4 horas. Es una clase donde hacemos muchos ejercicios energéticos para que realmente puedan, o sea, todos los que han tomado esta clase, todos terminan hablando con sus animales y bueno, en general con los animales. Hay una parte como teórica donde se explica pues cómo entienden los animales, como unos tips para la comunicación. Hay unos ejercicios energéticos para desbloquear como cualquier cosa que tú no te hayas permitido recibir o donde hayas bloqueado la comunicación con los animales. Y luego hay varios ejercicios para comunicarte con los animales que se hacen realmente en la clase. Esta clase es el 1 de mayo, para que si quieren la vayan también agendando. Los animales, por ejemplo, ellos viven en el presente. Normalmente los animales no son como nosotros que van al pasado, están en miles de cosas. Realmente los animales funcionan mucho desde las partículas cuánticas y desde todo esto de la física cuántica. Y cuando comprendes un poco esto de la física cuántica y también cómo ellos se relacionan, pues tu relación con ellos va a ser realmente grandiosa, ¿sí? Yo amo los animales. Ah, bueno, tengo una página en Facebook que se llama Happy Pets, que tiene como casi 8.000 suscriptores, donde comparto todos los días tips de cómo tener una buena comunicación y una relación con tus mascotas. No sé, Estefi que está por ahí, a ver si me Ay, espera sí, para ponerla. Sí. gracias, Steffi, por ponernos precisamente los links. Me encanta esto que mencionas y fíjate que ahorita se me vino precisamente esta conciencia con respecto a lo que mencionas de que las mascotas, bueno, los animales en general, desde los insectos y no necesariamente mascotas domesticadas, pájaros, animales silvestres, salvajes, etcétera, precisamente ellos reciben información directa precisamente porque están en la plena conciencia del presente, no están divagando en el pasado, en el futuro o en esta energía del drama. A veces Claro, cuando, a sí. veces cuando precisamente cuando los domesticamos, quizá empiezan ahora a recibir y a percibir nuestra energía, pero a veces por eso dicen que terminan las mascotas pareciéndose a sus dueños, ¿verdad? Pero lo que quiero Sí. aterrizar es, fíjense qué contribución realmente puede ser esta clase para nuestra realidad, y para la realidad del futuro, para la realidad del reino de nosotros. En muchas de las catástrofes naturales, o a veces yo tengo una experiencia muy curiosa y no es necesariamente de catástrofe natural, pero ellos son los primeros que se enteran. Yo tengo la experiencia hace 11 años que falleció mi hermano. Eh, Nuestra perrita en ese entonces lloraba mucho un día antes de internar a mi hermano. Lloraba mucho, pero nosotros no entendíamos el por qué se sentía mal el perrito. Ahí cuando él nos estaba avisando de lo que venía un día antes de internarlo. Entonces, cuando en verdad estamos abiertos a recibir de nuestras mascotas, ¿cuánta información podríamos tener? En los Sí, eclipses, claro, totalmente. ujú. Cuando hay tormentas, cuando llueve, las hormiguitas salen. Es curioso. Cuando en verdad estuviéramos dispuestos a recibir toda la información que ellos ya tienen, precisamente por ese nivel de Sí. conciencia que mencionaste hace un momento. Sí, los animales saben cuándo va a haber un tsunami, cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber, hasta las cucarachas saben cuándo va a llover, o sea, realmente es verdad, porque tienen una mayor presencia y tal vez tienen mucha más conciencia porque tienen menos puntos de vista fijos y menos puntos de vista que nosotros. Los animales no están en el juicio, por ejemplo, ¿sí? Los animales, no sale el pájaro a decir, ay, ese otro pájaro tiene unas alas más bonitas que yo, esos colores de ese pájaro están más lindos que los míos, sino que simplemente viven como desde la presencia de su ser y desde el no juicio, ¿sí? Entonces,
perciben las entidades, porque pues realmente las entidades son energías que están ahí y son nuestros puntos de vista lo que no permiten que las percibamos. Entonces, esta clase de comunicación con animales pues realmente no solo te enseña a comunicarte con ellos, sino a comunicarte realmente con muchas otras cosas y a Exacto. liberar puntos de vista de muchas, muchas cosas. Imagínense, les cuento algo antes de terminar, que ahorita me voy a otra entrevista, Ah, y es que, digamos, todos han visto esta imagen como de un tigre, un león que va como persiguiendo una gacela, ¿sí? Entonces, y de un momento a otro tú ves como que el león o el tigre se para y uno dice, pero, o sea, si venían como en esta carrera, resulta los animales en su mente han hecho miles de cálculos. El tigre ha calculado su velocidad, la velocidad de la gacela, la cantidad de energía que requiere para alcanzar a la gacela y se ha dado cuenta, o sea, imagínense la conciencia y la presencia, se ha dado cuenta si se va a desgastar mucho energéticamente persiguiendo a esa gacela y cuando para es porque hizo miles de cálculos en su mente entre la distancia, la velocidad, la energía, entonces se para a esperar otra a la cual, digamos, tenga unas diferentes posibilidades, ¿sí? menor esfuerzo. Más facilidad. Sí, 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 pero ¿cuánta conciencia tienen que tener para hacer todos esos cálculos en su mente? Los que tienen gatos han visto que sus gatos hacen miles de cálculos antes de saltar a los lugares. Sí, es como que ellos están ahí como, sí, 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 como que miran, miden, se estiran y cuando saben que sí, van, ¿sí? Me En... encanta. Ajá. Fíjate que ahorita me vino la conciencia de eso. Tengo una hija adolescente y me dice, ella dice, think smart, no hard. O sea, piensa inteligente, no trabajo duro. Y en verdad, ¿cuánta conciencia en verdad ya hay ahí? Ya hay ahí que está disponible. ¿Cuánto más podemos aprender de los animales? Y lo que mencionas es precisamente esto. Ahorita te está fusionando estos dos temas, como lo mencionaste hace un momento. Los animales precisamente funcionan bajo estas partículas cuánticas y tienen una Sí. noción con más conciencia del espacio, de la energía. Ahorita que mencionaban sobre las entidades, sobre cuánto nos avisan precisamente si hay entidades, porque ellos precisamente no tienen este juicio y este filtro de lo que es una entidad. Y es verdad, a veces las mascotas llegan a avisar de energías. Y no solamente hablamos de energías de desencarnados, ¿eh? Ujú. ¿Les ha llegado a pasar a los que tienen mascotas que tu mascota no recibe a tu pareja? Ellos también perciben la energía de las personas cuando no les es Sí, ligero, por así decirlo. sí, Wow, sí, Paula, sí. tienes creaciones grandiosas, 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 a los cuales a todos los que están aquí, gracias por compartir las redes de Paula. Sabemos que tienes otro compromiso, Paula, pero me encantó tenerte a ti, me encantó en los espacios físicos también, Ivonne, es cierto, totalmente, totalmente. Tenerte en este espacio ha sido de gran contribución a abrirnos a una posibilidad diferente, verlos desde esta perspectiva y cuántas posibilidades hay ahí, de reconocer que podemos hacer estas cirugías o como mencionaste hace un momento, estas intervenciones Sí. cuánticas. Sí, pues cuando me vuelvan a invitar, vuelvo. Sí, será un placer. Para mí va a ser un placer porque en verdad tienes unas creaciones súper potentes y es algo que me encantaría igual ponernos de acuerdo más a ratito con Ibis y contigo, hablar un poquito sobre esta energía de la recuperación correcta. Sé que Sí. eres facilitadora certificada en esta energía, entonces fascinante, como dice Sonia, fascinante y me encanta, me encanta, me encanta. Y sé que vamos a crear algo y hablar un poquito de toda esta experiencia que tienes también con respecto a las relaciones hechas diferentes y recuperación correcta, porque son temas de gran contribución. Hace poco hiciste una clase que me llamó muchísimo la energía precisamente de la recuperación correcta y cómo nos relacionamos a veces con la comida, con nuestro cuerpo, cuando sobrellevamos, por ejemplo, problemas alimenticios. Está muy interesante toda esta energía. Paula, estoy infinitamente agradecida con todos los que se conectaron en vivo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en Facebook, que también están recibiendo toda esta contribución. Gracias, 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 Paula. Y wow, en verdad me quedé con ganas de más. Lástima que te nos vas. Gracias, me pueden seguir, bueno, ahí en mi canal de YouTube. También tengo un grupo de WhatsApp al que se pueden unir y un grupo en Facebook que se llama Creando Relaciones Grandiosas.
Así Wow. que, Pues bueno, ahorita a ver si nos pasas ahorita, sí. Ibis. Bueno, si no, ahorita contacto a Ibis para que nos pase en su grupo de WhatsApp, que sería grandioso estar ahí. Así que Listo. infinitamente agradecida, Paula. Gracias, besitos, chao. Ay, que de Sí. pronto Steffi si me hace el favor. Ay, si lo tienes, Steffi, Gracias, estaría bye. genial. Gracias, hermosos. Y si no, ahorita se lo pido a Ibis para que nos lo pase. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron Chao, en vivo y a bye. todos los, bye, Paula, y a todos los que nos van a ver en el futuro. Gracias, 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 Stephanie. Gracias, el grupo de Facebook, gracias, gracias. Ese de pet suena también hermosísimo. Y ahorita voy a ver la manera de pasarles el del grupo de WhatsApp. Así que nos vemos este miércoles en Autobarras. ¿Qué más es posible? Que tengan una excelente tarde y nos vemos el miércoles en Autobarras. Recuerden que es una sesión gratuita para todo practicante de barras. Sí, Lidia, ahorita se los consigo, se los paso directamente a nuestro chat. Nada más déjenme contactar a la host directamente de Paula, porque ahorita Paula ya nos comentó que tenía una reunión, pero ahorita se los paso. Que tengan una excelente noche, descansen. Gracias por conectarse una vez más.